Las ayudas a los ecorregímenes destinados a explotaciones de cultivos herbáceos pueden obtenerse haciendo alguna de las siguientes prácticas. Práctica 3. Rotaciones en tierras de cultivo con especies mejorantes. Práctica 4. Agricultura de conservación, siembra directa. Práctica 5. Espacios de biodiversidad. A continuación, le resumimos los requisitos que deben cumplirse para acceder a estas ayudas en la próxima campaña PAC 2023, teniendo en cuenta las flexibilizaciones introducidas por Castilla-La Mancha, y también les informamos sobre los importes de estas ayudas. Práctica 3. Rotaciones en tierras de cultivo con especies mejorantes. El objetivo medioambiental de esta práctica es favorecer la biodiversidad asociada a los espacios agrarios, mejorando la conservación y calidad de los recursos naturales, agua y suelo, mediante la rotación o alternancia anual de cultivos en tierras arables con la introducción de especies mejorantes. ¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a la ayuda de la práctica de rotaciones en tierras de cultivo con especies mejorantes? Ser agricultor activo y con su explotación inscrita en REGEPA. Rotación al menos del 25% de las tierras de cultivo acogidas al ecorrégimen en la campaña 2023, con exclusión de los cultivos plurianuales de menos de 5 años, como por ejemplo la alfalfa. El cultivo secundario se considerará a efectos de la rotación. Las dobles cosechas en la misma parcela se consideran cultivos diferentes. Se debe introducir al menos un 10% de la superficie acogida a este ecorrégimen en cultivo de especies mejorantes, leguminosas, oleaginosas, crucíferas o brasicáceas, siendo la mitad de esta superficie, 5% como mínimo, de leguminosas. En la rotación tras el cultivo de la leguminosa no puede ir un barbecho. No se puede dejar más de un 40% de barbecho de la superficie acogida al ecorrégimen en la rotación en la campaña 2023. En explotaciones inferiores a 10 hectáreas, la práctica podrá consistir en la rotación establecida o en contar como mínimo con 2 cultivos, no pudiendo superar el cultivo principal un porcentaje mayor al 75%. El barbecho se considera un cultivo. En las tierras de cultivo de regadío es obligatorio registrar el plan de abonado y de riego en el cuaderno de explotación. Práctica 4. Agricultura de conservación, siembra directa. El objetivo medioambiental de esta práctica es aumentar la capacidad de sumidero de carbono del suelo, minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la estructura de los suelos, reduciendo la erosión y desertificación. ¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a la ayuda de la práctica de siembra directa? Ser agricultor activo y con su explotación inscrita en REGEPA. Se debe hacer esta práctica al menos en el 40% de la superficie de tierra de cultivo adscrita a este ecorrégimen y con los condicionantes citados a continuación. Sembrar directamente en los rastrojos, manteniendo cubierta vegetal todo el año. Solo se permite el laboreo vertical, sistema en el que el arado no invierte la tierra, causando poca compactación. Rotación de cultivos de la superficie acogida a la agricultura de conservación o siembra directa, con exclusión de los cultivos plurianuales. En las tierras de cultivo de regadío es obligatorio registrar el plan de abonado y de riego en el cuaderno de explotación. Disponer de maquinaria de siembra directa propia o contratada a empresa de servicios. Práctica 5. Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo. El objetivo de este ecorrégimen consiste en establecer espacios que permitan conservar la biodiversidad asociada a espacios agrarios, aportar zonas de refugio y alimento de aves e insectos, no plaga, polinizadores, etc., así como la conservación de recursos naturales. ¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a la ayuda de la práctica de espacios de biodiversidad? Ser agricultor activo y con su explotación inscrita en REGEPA. Dejar una superficie de áreas y elementos no productivos, espacios de biodiversidad, que es equivalente a unos porcentajes.
En tierras de cultivo de secano, un mínimo del 7% y 4% en las de regadío. Estos porcentajes, que son adicionales al 4% de elementos no productivos exigido por aplicación de la condicionalidad. Se tendrá una reducción del 1% si el 7% es del total de las tierras de cultivo. Los espacios de biodiversidad pueden ser de diferentes tipos. Tierras de barbecho de biodiversidad, con la siembra de 2 especies elegibles de 2 familias botánicas diferentes. Elementos del paisaje. Márgenes o islas de biodiversidad, que son franjas o terrenos de vegetación que se implantan en las parcelas, con la siembra de 2 especies elegibles de 2 familias botánicas diferentes. Zonas de no cosechado, que se deben mantener en el terreno hasta el 1 de septiembre. Los márgenes tendrán como mínimo 2 metros de ancho y 25 de largo, y las islas de 100 metros cuadrados. Las zonas de no cosechado deben tener dimensiones similares a los márgenes y mínimo 100 metros cuadrados. Para determinar la superficie equivalente no productiva, hay que aplicar una ponderación a cada uno de los elementos. No está permitido el uso de fitosanitarios y fertilizantes en los elementos de biodiversidad, salvo en no cosechado. ¿Cuál será el importe de estas ayudas? Para la práctica 3, rotaciones en tierras de cultivo, y práctica 4, agricultura de conservación, siembra directa. Los importes estimados para estos ecoregímenes en función del tipo de tierra de cultivo son los siguientes. Tierras de cultivo de secano, 47,67 euros por hectárea. Tierras de cultivo de secano húmedos, pluviometría igual o superior a 650 milímetros, 85,72 euros por hectárea. Tierras de cultivo de regadío, 151,99 euros por hectárea. En la práctica 4 de siembra directa hay una ayuda complementaria de 25 euros por hectárea si se mantiene la práctica en 2 años consecutivos en la misma superficie. Práctica 5. Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo. El importe estimado para este ecorégimen es de 56,04 euros por hectárea. Estos importes son aproximados. Podrán ser superiores o inferiores a estas cantidades en función de la superficie total solicitada en esta práctica a nivel nacional. Agricultor, agricultora, recuerde, seleccione la práctica agraria que mejor se adapte a su explotación. Solicite en la PAC 2023 la ayuda al ecorégimen asociado a esta práctica y recibirá su ayuda por la importante contribución al cuidado del medio ambiente que con su esfuerzo y trabajo diario estará desarrollando. No dude en contactar con su oficina comarcal agraria o delegación provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural más cercana para ampliar esta información y atenderle en todo lo que necesite sobre estas nuevas ayudas directas de la PAC.